Damos la bienvenida al señor Alejandro Brown, presidente de la Fundación Pro Yungas. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Contento de poder colaborar con ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a hablar de la mortandad de peces que se ha registrado hace algunas semanas justamente en la zona del río Pilcomayo. ¿Cómo se produce este fenómeno? Y además es recurrente, ¿no? Cada año. Bueno, en realidad no ocurrió estrictamente sobre el río Pilcomayo, sino en el bañado de la Estrella que se forma por la inundación del río Pilcomayo a la altura de la provincia de Formosa en Argentina, más precisamente sobre la ruta 28, que es una ruta que ha dado bastante que hablar en el pasado y que cruza el bañado a la altura de la localidad de las Lomitas. En ese sitio, de ese cruce del bañado de la Estrella con la ruta, es donde se produjo, como vos bien decís, esta mortandad de peces hace un par de semanas. ¿Y cómo afecta o cómo se produce esto primero para empezar? Las principales causas, porque como decía, se da, cada año se da este fenómeno. Sí, con mayor o menor intensidad depende de varias variables. Una de ellas es la intensidad de la sequía, que este año obviamente nos está pegando muy duro a todos los que habitamos en el norte de Argentina, Bolivia, Paraguay, sobre todo lo que es la región chaqueña, pero no excluyentemente. La sequía es un tema muy fuerte y esto, bueno, obviamente no ayuda en nada. Lo que termina ocurriendo, que como digo, con mayor o menor intensidad todos los años, algo de eso pasa, es que los peces que cruzan la ruta 28, cuando el agua empieza a bajar y sobre todo cuando baja con bastante velocidad, quedan un poco como confinados a, a, cuerpos de agua que pueden ser lagunas o pequeños riachos o cañadas, y si la intensidad del periodo seco es muy fuerte y sobre todo cuando está acompañado, como ha pasado este año, con altas temperaturas y con temperaturas de 40 grados, se generan en estos cuerpos de agua que quedan un poco aislados, se generan situaciones de anoxia, es decir, de falta de oxígeno Ujú. en el agua, y el sábalo, sobre todo el sábalo, la boga, es bastante sensible a esto y entonces se producen mortandades masivas, ¿no? Así es, estamos justamente nosotros difundiendo durante la entrevista fotografías de esta mortandad que se ha dado hace algunas semanas, pero también eso preocupa en el territorio boliviano porque estos peces también son parte de la actividad económica en algunas poblaciones del lado de la frontera que justamente pescan y venden estos peces, ¿no? Sí, bueno, a ver, varias cositas sobre eso. Bueno, en primer lugar, digamos, el bañado de la Estrella en Argentina solamente representa unas 500.000 hectáreas, ¿no? Y esto es un evento que ha ocurrido en un par de hectáreas de las 500.000. Por otro lado, en general afecta a peces de talla menor, en este caso la mortandad es de peces de tamaño mediano hacia chico, que no pueden remontar en su momento el terraplén de la ruta, es decir, los peces más grandes normalmente no tienen dificultad. Y además bueno, se hace muy evidente y visible porque está al lado de la ruta, es decir, evidentemente estos fenómenos de encharcamientos y paulatina desecación seguro que ocurren en muchos sitios, están ocurriendo en muchos sitios, pero no son tan visibles porque no hay rutas que pasen cerca, digamos. Ahora, yo diría que un poco no sé si la palabra es para llevar tranquilidad a la gente, pero sobre todo en Bolivia, que como usted bien dice, esperan siempre con impaciencia y con expectativas las subidas de peces por Villamontes y bueno, todas las comunidades que viven a lo largo del río Pilcomayo, tanto en Bolivia como en Argentina, esperan estos cardúmenes con mucha ansiedad. Ujú. Eh, este tema es un tema puntual, desagradable, uno esperaría que no ocurra, pero tampoco tiene la magnitud que puede llegar
a afectar en forma significativa la pesca sobre el río Pilcomayo. Es decir, si este año hay dificultades de pesca, probablemente tenga que ver con una cantidad de variables y posiblemente variables mucho más importantes que esta, que es, como dije, es un tema puntual, ¿no? ¿Y cómo se prevé que sea el resto del año, teniendo en cuenta que ya hay dificultades? Por ejemplo, aquí en Santa Cruz hay bastante sequía, ¿no? Eso ha generado también incendios forestales. ¿Cómo se prevé que esté el clima? ¿Cómo se prevé este tema de los rebalses del río y que finalmente terminan los peces sin oxígeno? Sí, en general las dificultades en la subida de peces, es decir, tiene que ver con el vínculo entre el bañado y el río Pilcomayo. Como dije, durante la época lluviosa, llueve en las montañas en Bolivia, y el río Pilcomayo, el agua termina en el bañado de la Estrella. Eh, Depende cómo funciona el flujo de agua en lo que se llama el pantalón. Digamos, el pantalón es a la altura ahí más o menos del punto tripartito entre Bolivia, Paraguay y Argentina. Es una división de aguas artificiales que ha hecho el gobierno de Paraguay y Argentina para distribuirse el agua. Depende cómo funciona, para dónde está yendo el agua. Hay años que va mucha agua a Paraguay y se corta el flujo entre el río Pilcomayo y el bañado de Estrella, y entonces esas migraciones de peces se ven dificultadas, digamos. Por eso digo que depende de varias variables. Normalmente los años de poca lluvia o de sequía como este terminan teniendo ciertas dificultades, pero no me atrevería a pronosticar cómo va a funcionar este año. Lo que sí puedo decir es que esta mortandad de peces puntual, al lado de la ruta 28, que usted ha compartido las fotos, no es una mortandad que significativamente pueda afectar el flujo de peces. Hay otras variables y, como dije, estos años de sequía normalmente todo se complica, así que tendremos que ver cómo va a funcionar el tema de la subida de los cardúmenes por el río Pilcomayo, ¿no? Perfecto. Y usted, como conocedor de esto, ¿qué sugeriría para de alguna manera frenar ese tipo de fenómenos? Si bien dependen mucho de la naturaleza, pero también hay obras, hay cosas que se pueden hacer. Bueno, eso sin duda, como muy bien decís, está la naturaleza, pero también está la mano del hombre, y sobre todo en general con los recursos hídricos, la mano del hombre termina teniendo un impacto significativo, ¿no? El hombre dispone, digamos, o propone, digamos, con sus obras de infraestructura, pero después el río termina disponiendo lo que le parece mejor al río, digamos, ¿no? Y en ese sentido las cosas a veces no ocurren como uno quisiera. Con respecto puntualmente a este tema de la mortalidad de peces sobre el bañado de la Estrella y la ruta 28, que es un tema recurrente y que ha generado mucha prensa, sobre todo en Bolivia, aunque en Argentina también, hay algunas medidas que se pueden hacer y que se vienen postergando el hacerlas, que podría disminuir por lo menos este efecto puntual de mortandad de peces, facilitando el flujo de agua y sobre todo el flujo de peces cuando el agua empieza a disminuir. Ujú. Creo que el tema mayor y que escapa a mis posibilidades de estar seguro cuáles son las medidas más adecuadas, creo que todo este sistema de separación del agua entre Paraguay y Pilcomayo tiene sus connotaciones importantes en el flujo del agua, y y evidentemente requiere mayores estudios para poder de alguna manera asegurar que el río siga de alguna manera comportándose lo más naturalmente posible. Pero la realidad es que desde el momento que hay la mano del hombre y que hay infraestructura, cuando hay problemas, la sociedad generalmente termina achacándoselo a esas obras de infraestructura, tengan o no Ujú. tengan que ver, ¿no? Ujú. Bueno, agradecemos muchísimo al señor Alejandro Brown, presidente de la Fundación Pro Yungas, por la entrevista.
Hablando un poquito sobre lo que está pasando justamente tanto en territorio argentino como boliviano sobre esta mortandad de peces que de acuerdo a usted no va a incidir de manera determinante en la actividad de la pesca en la zona ya en territorio boliviano, ¿no? Eso es así, y si llega a haber problemas de merma, de migración de cardúmenes, probablemente sea atribuido a otra razón que a esta mortalidad puntual. Así que creo que, bueno, no nos queda otra por ahora que esperar con ansiedad que estos cardúmenes vuelvan a subir, y ojalá que no sea otra situación más que se suma a esta castigada situación que están viviendo nuestros países con la pandemia, con la sequía, y bueno, ojalá que esto no sea otro tema más que se suma. Hay que ver qué va a pasar. Muchas gracias por la entrevista, muy amable. A ustedes. Hasta pronto.